En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros. Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Reciban un saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua en una emisión más de su podcast Meteorología para Llevar. En esta ocasión vamos a hablar de las heladas y nos acompaña en esta emisión el meteorólogo Juan Carlos Ayala. Juan Carlos, bienvenido nuevamente a este tu espacio. Hola, ¿qué tal, Arturo? Como siempre, un placer nuevamente, muchas gracias a que me hayan invitado a su espacio y también un saludo a la gente que nos escucha y nos ve aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Juan Carlos, cada que nosotros nos asomamos por la ventana y vemos que el pavimento está un poco mojado y que los autos o sobre la superficie hay un poco de escarcha y en nuestro vidrio empañado de nuestra ventana, siempre hemos oído, coloquialmente se dice que cayó una helada. No sé si esta afirmación es correcta y pues para empezar, si nos puedes explicar meteorológicamente qué es el fenómeno de las heladas. Bueno, como bien dices, cuando escuchamos la helada, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es frío, escarcha o hielo, ¿no? Sí. En la superficie principalmente. La helada es básicamente los factores que la generan, como lo acabo de comentar, es frío. Frío se refiere a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius o igual a 0 grados Celsius cerca de la superficie. Eso significa ya sea del asfalto, objetos o incluso vegetales o plantas, ¿no? Asimismo también tener humedad por arriba del 60-80%, un ambiente húmedo. ¿Por qué el ambiente húmedo? Para que una vez con el enfriamiento pueda condensarse estas partículas de agua sobre la superficie y una vez que lleguen a tocar la superficie, ya sean cultivos o objetos, pueda congelarse, ya que va a estar la temperatura por debajo de 0 grados Celsius y asimismo este depósito de gotitas al congelarse va a dejar capas de hielo delgadas o incluso pueden ser muy gruesas, ¿no? Dependiendo de la cantidad que se deposite. Y obviamente gracias a esto hay dos tipos de heladas, ¿no? Hay una helada que se llama blanca y una helada negra. Juan Carlos, esto de helada blanca y helada negra se escucha un poquito a tipo magia o algún tema de esoterismo o algo así, ¿no? ¿Qué caracteriza una helada blanca y una negra o por qué se les da este nombre medio peculiar? Ok, Arturo, sí suena como magia, ¿no? O esoterismo o cuestiones así, pero son cuestiones físicas, ¿no? De la naturaleza. Okay. Prácticamente la helada blanca es casi lo que les acabo de explicar. Se ocurre temperaturas igual o por debajo de los 0 grados Celsius cerca de la superficie, que haya humedad en el ambiente, ya que esto, le vuelvo a repetir, genera la condensación, el depósito de gotitas de agua sobre la superficie y ya con el enfriamiento pues obviamente va a comenzar a congelarse, generándose en la superficie ya sea de las plantas o los objetos, esta cubierta, ¿no? Blanquecina o cristalina, y de ahí surge el nombre de helada blanca. Sin embargo, esta helada blanca en los cultivos les ayuda para que los cultivos se puedan proteger, ya que el hielo surge como un anticongelante. Sin embargo, aún así, en carreteras o en otras cuestiones, también crea afectaciones porque los caminos son más resbaladizos y pueden crear accidentes. En cuanto a la helada negra, viene siendo un poco lo contrario a la helada blanca, ya que la helada negra no hay humedad, hay el 30%, prácticamente el ambiente está seco, se mantienen temperaturas por debajo de 0 grados Celsius o igual, pero no hay humedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Al no haber humedad, quiere decir que no va a haber gotitas de agua que se puedan depositar en los objetos o en cultivos, por lo cual no se va a generar esta capa de helada, ¿no? O esta capa cristalina de hielo. Entonces, aquí lo que ocurre es que es una helada, por así llamarlo, seca, ¿no? Para que lo pueda entender la gente que nos ve y nos escucha. Entonces, esta helada lo que más afecta es a los cultivos o a las plantas. ¿De qué forma? Como bien sabemos, la parte interna de las plantas o cultivos, pues hay agua, ¿no? Que es de lo que se alimentan. Entonces, al llegar a estas temperaturas por debajo de 0 grados Celsius, comienza a congelarse por dentro el agua que está interna de las plantitas, lo cual esto se traduce en lo que vemos al siguiente día al amanecer,
que las hojas de las plantas o incluso en los tallos comienza a tomar un tono entre morado hasta llegar a negro, ¿no? Es por eso que se llama helada negra. Solamente que en esta parte afecta severamente a la planta o al cultivo, ya que sí puede tener afectaciones de incluso perder totalmente la planta, ¿no? Su muerte desde raíz. Claro, entonces básicamente se refiere pues al aspecto de la helada, la blanca por el hielo y el color que toma, y como nos explicaste, la helada negra es porque pues prácticamente se quema por dentro, ¿no? La planta, y eso es lo que va haciendo que el color característico. Así es, Arturo. La helada negra prácticamente, recuerden que no hay humedad, es una helada seca, para llamarlo de esta forma, para que lo entiendan bien la gente que lo escucha, y la helada blanca pues es húmeda, ¿no? Hay humedad en el ambiente y incluso ayuda eso a las plantas, como te comento, a que no se queme o a que no muera por dentro, ¿no? Internamente el cultivo o la planta. Y la helada negra es muy peligrosa para la cuestión de las plantas o los cultivos. Sí, más severa para la vegetación. Así es, Arturo. Juan Carlos, a todo esto, ¿nos puedes explicar cuáles son las causas o por qué suceden las heladas? Sí, mira, hay diferentes factores o causas, algunos ya los acabamos de comentar, básicamente son esos, más que nada son los factores que hay, heladas por advección, heladas por radiación y heladas por evaporación, Arturo. Ok, entonces son tres fenómenos que nos pueden causar una helada. ¿Nos puedes explicar detalladamente cada uno de ellos? Si quieres empezamos por las heladas por advección. Ok, Arturo, sí, miren, la helada por advección, de hecho eso lo vemos en temporada invernal o incluso en otoño, invierno y parte de inicios de la primavera. ¿Esto a qué se debe? Básicamente a que es la invasión de una masa de aire frío que viene desde el Polo Norte o incluso pueden ser masas de aire árticas, vienen desplazándose por Canadá, Estados Unidos, y una vez que llegan al norte de México es el cambio brusco de la temperatura que llega a descender hasta 0 grados Celsius, ¿no? Al tener esta invasión de masa de aire frío a otra extensión territorial de otro país, que obviamente tiene otras temperaturas más cálidas, llega a descender drásticamente la temperatura, lo cual genera esta helada o congelamiento de la superficie, ¿no? Esa sería la helada por advección, la invasión de masas de aire frío a otra extensión territorial. Territorial, perfecto. ¿Y la helada por radiación, cuál sería su característica? Ok, la helada por radiación es prácticamente similar a todas, nada más que en esta, como bien dice, por radiación, ocurre durante la noche y parte de la madrugada de cualquier día, principalmente lo que es en otoño, invierno o inclusive en inicios de primavera. Estos se dan principalmente en valles o cercas de cuencas. Lo que sucede aquí con la helada de radiación es que durante la noche hay pérdida de calor, se necesita cielo despejado y prácticamente viento en calma, o sea que no exista nada de viento, ¿no? Vientos por debajo de 10 kilómetros por hora. ¿Por qué necesitamos cielos despejados? Para que haya una pérdida prácticamente total de la radiación y del calor que absorbe la superficie durante el transcurso del día. Al tener esta pérdida de radiación, obviamente se va a generar una temperatura por debajo de 0 grados Celsius o incluso igual, se alcanzan esas temperaturas. Entonces, al generarse estas temperaturas, da inicio a que se puedan congelar las partículas de agua que se genera el rocío en las mañanas en las plantitas. Entonces esto puede generar que se congelen las gotas y ya cuando amanece nosotros podemos ver un amanecer totalmente con la cubierta, ya sea en nuestros vehículos, en el pasto o en los parques, esta helada, ¿no? Esta capa de hielo. Perfecto, Juan Carlos. Y la última me dijiste que era por evaporación. Así es, Arturo. ¿Esa cuál sería La de evaporación característica? es muy parecida a la de radiación, solamente que la de evaporación ya durante la noche, si se encuentra un suelo húmedo sobre las plantas, sobre alguna superficie, de igual forma las plantas, como bien sabemos, también absorben calor, ¿no? También los objetos. Sí. Entonces, al perder toda esta energía, empiezan a evaporar las partículas o la cantidad de agua que se encuentra en la superficie, creando en la superficie una capa de niebla muy, muy delgada cerca de las plantas
o de la superficie de donde se encuentre el agua, y ya una vez que logra evaporarse esa cantidad, viene una disminución brusca de la temperatura, repito, de 0 grados Celsius o menor, ¿no? Generando la condensación. Esta sí genera la condensación, o sea, para la gente que no le queda claro, la condensación es una vez es el cambio de estado del agua, de vapor de agua a líquida, ¿no? Ya que se llega a depositar las partículas sobre las plantas nuevamente o sobre la superficie, y al estar en 0 grados Celsius se llega a congelar todo, ¿no? Generando la capa de hielo. Juan Carlos, aquí lo que nos estás explicando es que digamos que el factor denominador es las bajas temperaturas para que se dé una helada. Entonces, ¿este fenómeno ocurre principalmente en temporada de invierno o puede haber en otra época del año? Pues de hecho, las heladas ocurren principalmente en el otoño, que es cuando ya viene el descenso de temperaturas por la noche, son un poco más marcadas. En el invierno principalmente se generan, como las que ocurren cada temporada, y todavía alcanzamos algunas temperaturas, algunos fenómenos de helades en primavera. ¿A qué se debe en primavera? Porque tenemos cielos despejados, ¿no? Entonces ahí es donde se propician más, por ejemplo, heladas por radiación en ese sentido, y algunas heladas más puntuales, como en algunos valles o cuencas, ¿no? Por la cuestión de la transpiración y la disminución de las temperaturas. Pero principalmente son en esas 3 temporadas, ¿no? Muy bien. Y aquí en nuestro país, ¿en qué regiones es donde aparecen más las heladas? ¿O es en todo el país o hay más hay regiones en específico? Cierto, pues las heladas prácticamente pueden ocurrir en cualquier parte, excepto en zonas costeras, obviamente por las altas temperaturas. Sí. Entonces se pueden generar, como lo repito, en valles, en cuencas, lugares donde pueden alcanzar por debajo los 0 grados o igual los 0 grados Celsius. E incluso donde se dan más, pues obviamente son en las zonas montañosas, ¿no? Como algunas partes del Cofre del Perote, Pico de Orizaba, La Malinche, o esas regiones o incluso en el Ajusco, ¿no? A veces cuando vamos en el Ajusco podemos llegar al fin de semana y por la mañana podemos ver incluso que hay heladas, escarchitas sobre el pasto, en eso de las 6, 7 de la mañana, cuando vamos con la familia, ¿no? A acampar, sí, o a ver un partido, a ver al primo, o cuestiones así. Entonces podemos ver así la helada, la escarchita, o incluso en algunos coches, ¿no? Podemos ver ese tipo de fenómenos meteorológicos. Sí, ¿no? En zonas altas principalmente. Así es, de los diferentes estados de la República. Así es. Juan Carlos, también hemos escuchado muy recientemente el término de helada agrometeorológica. ¿Esto a qué se refiere? ¿Es lo mismo que una helada meteorológica o tienen alguna diferencia? Bueno, sí hay una diferencia, Arturo, qué bueno que lo mencionas, porque es muy importante incluso para los agrónomos o para nosotros también en la vida diaria, ahora que ya hay cultivos urbanos, ¿no? Esto se debe también a que, como bien sabemos los que se dedican o los que les gusta la cuestión de los cultivos, la agronomía, no todas las plantas o frutos tienen la misma resistencia a temperaturas bajas, ¿no? No la misma resistencia, a lo mejor, por dar un ejemplo, de un jitomate que de una cebolla, ¿no? Entonces, hay heladas que incluso en la agrometeorología las indican desde 0 hasta 5 grados Celsius, ¿no? Porque ya afectan la planta, sí, ¿no? La planta. Entonces, es importante ver de 0 a 5, incluso hasta de 5 a 10 grados Celsius, dependiendo del cultivo que tengas, ¿no? Porque no todos son de igual de sensibles a ciertas temperaturas. Esa es la diferencia, nada más, ver qué estás cultivando y a qué temperaturas pueden resistir pues lo que estás cultivando para protegerlas. Sí, porque también depende si el cultivo es no sé, raíces bajo tierra, que a lo mejor ahí no les puede afectar. Ajá. Y las que están a la intemperie, pues, como nos dijiste, ¿no? Les puede causar una helada negra y ahí perderse todo el cultivo. Así es, Arturo, aunque para eso, bueno, no soy especialista en esa cuestión, pero hay formas también de cuidar los cultivos, ¿no? Cuando viene este tipo de heladas, por ejemplo, cuando es una helada negra, algunos lo que hacen en algunos campos, en sus cosechas, es que ya una vez que se pronosticó la helada negra, ellos se preparan, riegan sus cultivos con agua, obviamente lo que les comentaba para generarlo ahora en helada blanca, ¿no? Los riegan con agua. Protección, exacto, para que se pueda congelar la parte superficial, pero no la parte interna del cultivo. Entonces, sí se va a perder tal vez un poco, pero no en su totalidad, no al 100% o a la mayor parte. Entonces, los riegan durante la noche, o ellos sabrán más o menos en qué horas está el pronóstico, horarios, claro, que más o menos sería antes de la noche, para que puedan humedecer toda esa capa.
Y también obviamente a los alrededores ponen antorchas, ¿no? Para crear un microclima alrededor de los cultivos y así puedan alcanzar temperaturas donde también no se han afectado los cultivos por la helada, ¿no? Son la forma en que protegen sus cultivos, pero también saben qué temperaturas son resistentes, ¿no? Entonces ellos ahí ya saben cómo actuar en cada caso. En cada caso. Juan Carlos, ya por último, porque el tiempo ya ves que es corto el que tenemos y es muy interesante este tema, pero finalmente nos pudieras decir algunas recomendaciones cuando vamos en la calle o cuando vamos en el auto y tenemos el piso con heladas. ¿Qué podríamos tomar ahí para prevenir accidentes? Claro, Arturo, pues primeramente, pues cuando vas a temperaturas bajas, pues de antemano crear una cultura meteorológica en cuanto a la prevención, ver los pronósticos del estado del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, exacto, para antes de salir saber las precauciones tanto de otras instituciones donde nos están pronosticando, pero principalmente del Servicio Meteorológico Nacional, que es la fuente oficial, y así prepararnos si va a haber carreteras resbalosas, el asfalto va a ser resbaloso, inclusive si vas a ir a un día de campo temprano, pues también prepararte para esa parte, pero sobre todo la cuestión del asfalto resbaloso, ¿no? Que es donde puedes tener más afectaciones cuando sales a carretera, ¿no? En las vacaciones o en cualquier día, ¿no? Rutinario. Pero estar muy informados en cuanto al pronóstico meteorológico, esa sería la recomendación que yo les puedo dar. Sí. La información es veraz. Sí, antes de salir de casa, ver el pronóstico meteorológico y créanme que eso nos va a ayudar en muchas cosas, ¿no? En otros ámbitos también de la vida. Muy bien, Juan Carlos, pues te agradecemos tu presencia en este espacio y pues esperamos contar nuevamente con ella para próximos episodios. Muchas gracias, Arturo, y como siempre un placer estar aquí con ustedes y ojalá vernos nuevamente por aquí, y asimismo aprovecho para invitarlos a que sigan escuchando o viendo el podcast de Meteorología para Llevar. Hay más especialistas hablando de estos temas muy interesantes, y muchas gracias, Arturo, por todo. No, a ti, Juan Carlos, y a ustedes les agradecemos por estar al pendiente de su podcast Meteorología para Llevar. Hasta la próxima.